Bienvenidos y bienvenidas a Capital Empresa. Hoy en nuestro programa pondremos el foco en una realidad tan poderosa como compleja, la empresa familiar. Un tipo de empresa donde las decisiones no se toman solo con la cabeza, sino también con la historia, los valores y muchas veces con el corazón. En la antibiblioteca hablaremos de legado, de continuidad y de visión a largo plazo, de cómo se construyen proyectos que aspiran a sobrevivir el paso del tiempo, de qué ocurre cuando llega el momento de ceder el mando y de por qué algunas empresas logran evolucionar generación tras generación, mientras otras se quedan en el camino. Y a partir de ahí enlazamos con Creando Oportunidades, donde analizaremos la empresa familiar como pilar económico, como espacio de crecimiento y como una enorme fuente de oportunidades, siempre que se gestione con criterio, método y con estrategia clara. Porque el éxito no es tan solo en nacer, sino en saber crecer sin perder identidad ni futuro. Así que arrancamos Capital Empresa. Y hoy para empezar nuestro programa lo hacemos con nuestro colaborador, con Diego Torres, en su espacio La Antibiblioteca. Diego, buenos días, bienvenido. Buenos días, Montse, muchas gracias. Hoy vamos a hablar de un libro que me parece que no te va a sonar mucho, o sí, no sé. A ver, cuéntanos. Pues sí, hoy os tengo que pedir disculpas, pero Estás disculpado, ¿eh? He escogido mi libro Vida Eterna para la Empresa Familiar, Estrategias para Perdurar y Trascender. Hoy podemos decir aquello, hoy he venido a hablar de mi libro. Hoy he venido a hablar de mi libro, hoy efectivamente es así, es así. Si queréis os resumo un poquito. Sí, claro. Bueno, quizás es interesante conocer el por qué, ¿no? Porque de hecho no tenía la intención de escribir este libro, pero hará justo un poquito más de un año tuve un café con un rector de una escuela de negocios internacional y me hablaba de la situación en Latinoamérica, donde las grandes empresas son realmente empresas familiares. No ha habido un proceso de venta tan intenso como el que hemos sufrido en España. Y me hablaba de la problemática específica que tienen estas compañías, ¿no? Y me animaba a decir, oye, ¿por qué no escribes sobre este tema que sigue siendo muy importante? Y claro, yo hice un poquito de memoria, ¿no? Es decir, hombre, pues la verdad es que he estado trabajando siempre en mi área, que es estrategia, pero con empresas familiares. Mi primer trabajo, de hecho, fue en una de las Big Four, pero entré en la división, en el equipo que hacía proyectos para empresas familiares grandes, pero empresas familiares españolas. Después me fui a Estados Unidos, pero fui a trabajar a una empresa americana familiar, muy grande, en aquel momento 400.000 empleados, pero empresa familiar, donde los fundadores todavía, cuando entré, estaban tomando las decisiones. Y después, cuando entré en una escuela de negocios como profesor, mi primer encargo fue montar el curso de Executive Education de empresas familiares. Me hice socio del Family Firm Institute, me metí mucho en el tema, ¿no? Y después lo dejé, pero bueno, lo dejé de aquella manera, porque trabajando como consultor el resto de mi vida, pues la mayoría de los proyectos han sido para empresas familiares. Trabajas con alguna startup, trabajas con alguna multinacional, pero la mayoría de empresas, porque es la economía, son empresas familiares, ¿no? Y no solo pues tenía una experiencia que bueno, podía analizar y escribir algo sobre ello, sino que además me daba cuenta de que sigue siendo el pilar de la economía. La inmensa mayoría de empresas en el país son familiares. El grueso del empleo está en manos de empresas familiares. Tienen muchas virtudes, porque esa voluntad de trabajar a largo plazo, de compromiso, es único. Pero tienen muchos problemas. Y prueba de ello es que las estadísticas siguen mostrando que la mortalidad es enorme. Mueren muchísimas empresas familiares, ¿no? Causas hay muchas, ¿no? Y yo le daba vueltas y me daba cuenta de que realmente el problema que hace difícil la empresa familiar es la voluntad de perdurar. O sea, justamente la voluntad de que siga siendo familiar es lo que le pone alguna dificultad adicional. Por lo demás es un negocio. Pero si quieres que siga siendo familiar, bueno, hay algunas cosas que te lo hacen más complicado, ¿no? La supervivencia. Y lo que he hecho en el libro es, bueno, tiene dos partes. La primera es ordenar mis ideas al respecto. Y la segunda parte es qué investigaciones recientes hay. La segunda parte es divulgación. ¿Qué estudiosos han trabajado en los últimos años sobre empresa familiar y qué cosas nos están diciendo sobre este tema? La primera, en cuanto a mis ideas,
a ver, cada cual pues ve las cosas desde su óptica, ¿no? Y yo tengo una óptica más de estrategia, ¿no? Si tú miras la literatura habitual sobre empresa familiar, encuentras que básicamente se han trabajado dos grandes temas, ¿no? Que son importantísimos. Uno es las relaciones entre la empresa y la familia y toda la problemática más, si quieres llamarlo así, emocional y la parte de estructura que necesitas montar para reducir esa emocionalidad y hacerlo más racional. Y por otro lado, el tema de la planificación de la sucesión. Ambos aspectos son fundamentales. Pero, a ver, si no tienes bien cuidado el aspecto estratégico, estas cosas son mucho más difíciles. Por ejemplo, si tú reduces el tema de los distintos familiares involucrados, los distintos grupos que puede haber en una empresa familiar, a cuál es la visión que vence, se convierte en una lucha de egos. Si tenemos claro que hay un análisis de mercado, un análisis interno, tenemos una estrategia y es objetivo, bueno, es más fácil aunar voluntades. La sucesión. Si tú afrontas una sucesión, por mucho que planifiques en el tiempo, si tú abordas una sucesión y se hace como casi siempre se realiza, que es un momento determinado, cambio al que está al frente, fijaros que cambias tres cosas por lo menos. Cambias el accionista, que esto en cualquier empresa ya es un drama. Cambias al director general, que ya es complicadísimo de por sí. Después de años de que uno lo gestione con éxito, pones a uno nuevo a ver cómo va. Y además, como no has plasmado la estrategia, esa persona viene con una estrategia nueva. Cambias tres cosas al tiempo. Lo raro es que salga bien algunas veces, porque realmente, si lo enfocas así, algo debe fallar. Es muy fácil que tres procesos complejos cada uno, juntos, alguno fallará. Y lo que hago es explicar cómo en cada momento, en cada fase del crecimiento de la empresa familiar, si somos conscientes de la importancia de la estrategia y lo trabajamos, las cosas son mucho más fáciles. Este es en esencia el mensaje del libro, ¿no? Que la empresa puede aspirar a esta vida eterna, a esta continuidad, que es lo que le hace ilusión al empresario, y que lo puede hacer, pero que si cuida la estrategia de la empresa va a ser mucho más fácil tener éxito en ese propósito. Diego, nos comentabas que tú profesionalmente te ha llevado a trabajar siempre, casi siempre, para empresas o con empresas familiares, ¿no? De todos los casos que has visto, ¿qué rasgo común tienen las empresas familiares que realmente perduran? Bueno, a ver, es complicado, ¿no? Es como decía aquel famoso escritor, las familias felices se parecen todas, las infelices cada cual lo es a su manera, ¿no? Sí. Errores ves muchos. ¿Qué es lo que tienen en común? Bueno, yo diría, justamente yo creo que algunos de los temas que he mencionado antes son esenciales, ¿no? El gestionar bien la relación entre empresa y familia. Y eso, además, es complicado porque cambia mucho según la fase evolutiva en la que está. En una fase donde hay un director propietario, el estilo de dirección adecuado normalmente es muy distinto del que necesitas cuando son varios hermanos que comparten la propiedad. Y no tiene nada que ver con el estilo que necesitas cuando son 15 primos, algunos trabajando en la empresa y otros no, involucrados. Pero lo que sí tienen en común es que son conscientes de esta dificultad. Y yo creo que hay un equilibrio entre el cariño, la parte emocional y el asegurarnos que mantenemos la familia unida y la necesidad de que el negocio vaya adelante gestionado como negocio. Y también los que funcionan bien son los que planifican y piensan con tiempo lo que se tiene que hacer. Ahora, si lo tuviera que resumir mucho más, te diría profesionalización. Y no profesionalización en el sentido de que venga un profesional a mandar, sino que actuemos profesionalmente. Que la empresa se gestione profesionalmente, que haya una estrategia, que haya unos órganos de gobierno, que estén los procesos estructurados, que las decisiones se tomen por lógica empresarial y no solamente por intuición. Esa, quizás, profesionalización es la clave que yo veo más común entre los que tienen éxito. Y en esta llegada de las nuevas generaciones, hablar de ese cambio generacional del que tanto se habla, ¿no? Generaciones que igual buscan más propósito que tradición, ¿Cómo se mantiene el equilibrio sin perder la identidad?
Bueno, justamente dedico algunas secciones del libro a este tema y ha habido algunos investigadores que recientemente lo han trabajado muy bien. A ver, el propósito es lo que te da el porqué, ¿no? Y eso es esencial en la empresa familiar. Al mismo tiempo, cuando viene una generación nueva, pues quiere hacer las cosas de otra manera o necesita renovar ese propósito. Normalmente, los que funcionan bien encuentran ese equilibrio entre mantener la esencia de la empresa y renovar el propósito. ¿Esto es fácil? No, más bien, mira, si quieres que te confiese, ¿sabes lo que he encontrado de cuando monté ese curso hace muchísimos años sobre empresa familiar? Ahora que he vuelto a trabajar mucho el tema, ¿sabes cuál es la diferencia más impactante que he encontrado en el mercado? Que antes casi todas las empresas familiares tenían claro que el plan A era la sucesión y que lo que querían hacer es hacerlo bien para conseguir que la sucesión funcionara. A día de hoy, creo que la mayoría están pensando en la venta, lo cual el impacto para este país a largo plazo va a ser enorme. Y piensan en la venta porque yo creo que se asustan ante la dificultad de gestionar esa sucesión. Es triste la situación y espero que el libro algo ayude a pensar a alguno sobre cómo enfocarlo para hacerlo posible. Diego, ya para acabar, si solo pudieras dar 3 reglas de oro para que una empresa familiar sobreviva largo tiempo, ¿cuáles serían esas 3 reglas de oro? Bueno, es difícil y ha habido algunos autores que lo han intentado. Claro, en cada momento a lo mejor lo verías diferente. Para mí, la primera, repito, es mi forma de verlo particular, pero es gestiona bien la estrategia de la empresa. Porque es una empresa familiar, pero primero es una empresa. Entonces, toda empresa necesita tener esto claro. Y a veces el empresario familiar tiende a tenerlo todo en la cabeza y nunca plasmarlo y nunca comunicarlo, y eso es terrible. Pero a continuación, los 2 grandes temas que han sido la base de la literatura sobre este tema, la gestión de la relación entre familia y empresa es muy importante, incluyendo los órganos de gobierno, y la planificación con mucho tiempo por delante de la sucesión. La sucesión empieza cuando tienes los niños pequeños, porque si no consigues transmitirles un cierto amor por la empresa, no tendrás ni candidatos para la sucesión. Estos 3 elementos quizás serían los que yo destacaría. Pues Diego, como siempre, muchas gracias. Seguimos sumando libros a la biblioteca y ahora continuamos con Creando Oportunidades con Oriol Brutau. Gracias, Montse. Oriol, bienvenido. Buenos días, Montse, ¿qué tal? Muy bien. Hoy, empresa familiar. Sí, la verdad estaba pensando yo en tus preguntas y en la tertulia, pero yo creo que hoy tenemos el lujo de tener a Diego aquí presentando su nuevo libro y casi que yo lo destinaría a arrollarle todo de preguntas y cuestiones que vale la pena que él sabe contestar, sí. Antes de continuar con la tertulia, muchos dicen, sí, hablamos de empresa familiar, pero a día de hoy, ¿de qué modelo estamos hablando cuando decimos empresa familiar? Claro, muy interesante. Mira, antes Diego nos decía que la empresa familiar, o tú le preguntabas sobre la supervivencia de la empresa familiar. Ahí está este dicho, ¿no?, que hemos oído todos, que dice que el padre la funda, el hijo la hace crecer y el nieto acaba con ella, ¿no? De una forma más peyorativa, podríamos decir que el abuelo trabaja, el padre vive y el hijo pues acaba siendo un mendigo, ¿no? O artista, porque no tiene sucesión. Y la verdad es que esto es un tópico, es así, pero leía un estudio de la Harvard Business Review que decía que las grandes fortunas familiares hoy proceden de muchos siglos atrás. Es decir, hay un tipo de empresa donde perdura la tradición, donde se preserva la continuidad y donde, de alguna forma, el concepto de legado
no de legado, sino del legado, es profundo y está muy arraigado y generación tras generación se intenta perseverar. Y eso significa que trasciende al nieto, que se lo patea todo, sino que nieto y bisnieto y requetenieto van siguiendo con esta responsabilidad. Sí que es cierto, sin embargo, que la empresa hoy, nuestro país, es un tejido, digamos, compuesto básicamente por pymes, por pequeñas empresas familiares y principalmente industriales. Y este es el reto, como en un mundo que cambia a tanta velocidad, cómo hacemos que se congenien las inquietudes de las distintas generaciones y que cada vez que se cierra una puerta, la nueva que se abra tenga vínculo con la anterior, porque es cierto que las sensibilidades de las generaciones que van sucediendo van cambiando a una velocidad también tremenda. Y de aquí uno de estos 3 consejos, 3 pilares que tú le pedías a Diego, y es que en tal caso los que vayan a ser los herederos vivan el ambiente de la empresa familiar desde bien pequeños, desde bien recién nacidos. Uh-huh. Hablabas antes, Diego, de la alta mortalidad que tienen estas empresas, pero toda esta alta mortalidad siguen siendo pilar fundamental de la economía. Sí, a ver, por 2 cosas, ¿no? Primero, porque la mayoría de las empresas nacen como empresas familiares. Aunque lo veamos como un startup, salvo los startups actuales, que son más un proyecto de fundo algo, lo hago crecer 5 años y se lo vendo a alguien. Uh-huh. Si no es eso, estamos hablando de empresas familiares. Porque quizás no al principio, pero al cabo de pocos años, el fundador empieza a pensar que le haría ilusión que aquello quedara dentro de la familia. Pero mueren muchas. De hecho, el tema de los dichos, si os fijáis, en todos los idiomas existe un dicho al respecto y son calcados, utilizando palabras distintas, pero en todos los idiomas lo podemos encontrar. Algo de verdad habrá en ello. Y es que es normal. Es que fijaros lo difícil que es. O sea, lo más difícil en este mundo yo creo que es crear una empresa. Uh-huh. A veces sale bien, pero es complicado. Necesitas una persona con una visión, un espíritu emprendedor. No es alguien normal la persona que construye una empresa más allá del autoempleo y la hace crecer. Es muy singular. Qué casualidad que tengas las personas adecuadas para proseguir en esta línea dentro de la familia. En el fondo es difícil. Ahora, ves empresas que son capaces, lo que decías, ¿no, Oriol? Son capaces de crear un entorno que favorece las vocaciones, que se les educa adecuadamente para poder dirigir esa complejidad y que acaban haciéndolo bien porque encima les hace ilusión mantener ese legado. Complicado lo es, también creo que es muy satisfactorio y es lo que en última instancia le hace ilusión y mueve a la mayoría de empresarios familiares. Mm. Y hablando de cuando nace esa empresa familiar, ¿creéis que nace con una ventaja o con una presión añadida desde el minuto 0? Claro, sin duda, el hecho que le llamemos empresa familiar a una empresa ya le denota una responsabilidad de familia. Uh-huh. Ya le denota una responsabilidad, generacional. Pero es cierto que, y lo apunta Diego, que hay varios estilos o hay muchísimos estilos de gestión de la empresa familiar. ¿Por qué necesariamente una empresa tiene que seguir siendo gestionada por alguien de la familia? Hay modelos de empresa familiar que precisamente pactan con la familia la no gestión de la empresa. Y lo pactan con esa visión estratégica de que la empresa perdure y les siga reportando beneficios, estatus, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que tenemos que profundizar es en la visión del fundador, del empresario, propietario, de tener esa sensibilidad también de poder leer su entorno, valga también a su propia familia, para ir tomando las decisiones estratégicas sobre cómo definir la continuidad de la empresa. A veces la continuidad puede recaer en manos de sus generaciones, pero otras veces lo mejor es delegarlo en personas con capacidad y con, dotes para llevar a término esta empresa, ¿no?
Así es. De hecho, una de las secciones del libro se dedica a la importancia de clarificar el modelo de empresa familiar que quieres ser. Hay varios modelos y ninguno de ellos es mejor o peor que los demás. Simplemente tenerlo claro, consensuado y trabajar de forma adecuada en esa dirección nos ahorrará muchos problemas, ¿no? Lo que es verdad es que en cada paso, en cada transformación, las cosas son complicadas. Fíjate, normalmente hablamos de que hay 3 grandes modelos de empresa familiar, ¿no? La de director propietario, la persona que normalmente es el que lo ha fundado y lo dirige todo. La empresa de varios hermanos, la sociedad de hermanos, y lo que se llama el sindicato de primos, un montón de primos. Fijaros lo difícil que es pasar de un modelo al otro. Una persona que es modelo fundador propietario, que ha aprendido a lo largo de su vida, que haciendo las cosas personalmente es como salen bien. No es que no sepa delegar, es que la realidad le ha mostrado que dirigiéndolo con mano de hierro ha tenido éxito. Ahora explícale a esa persona que ha de entrenar a sus hijos para que se lleven bien entre ellos, se complementen, no se pisen unos a otros y trabajen de consenso. Es que es imposible. O sea, es como si a un entrenador de fútbol le pides que entrene a un equipo de baloncesto. Es que no lo va a saber hacer. O a unos hermanos que han aprendido que la base es no entrar en conflictos y yo respeto tu espacio, sé que eres bueno en lo tuyo, yo soy bueno en lo mío, déjame que juguemos juntos. Le explicas que con 25 primos eso no va a funcionar, que necesitas normas, protocolos, liderazgos claros. Es muy difícil que una generación entrene a la siguiente. Por eso también la importancia de los consejeros externos, de los consejos de administración, toda una serie de estructuras de apoyo que permiten que esas transiciones funcionen. Hablamos un poco de separar lo que es familia de empresa. ¿Vale? Aunque le llamemos empresa familiar, ahora estamos hablando de esto precisamente, de separar familia de empresa. ¿Qué rol deberían jugar esos consejeros externos frente a los familiares en la gobernanza de esa empresa? Bueno, yo creo que son muy importantes. En cualquier empresa lo es, porque cualquier directivo está centrado en el día a día y le cuesta mucho pensar en el largo plazo si no tiene a alguien que de vez en cuando le haga las preguntas apropiadas, ¿no? Por eso son importantes los consejos de administración, por eso son importantes a veces los externos en este proceso. Pero la empresa familiar más, porque primero el poder normalmente está mucho más en manos de una sola persona y es más importante ese abrirse. Y además forma parte de ese proceso de profesionalización que permitirá que pasen a los demás. Entonces, no es solamente un consejero técnico que va a aportar sus conocimientos en sus áreas, sino que un buen consejero en la empresa familiar debería ser alguien que ayude, que tenga primero la visión de entender esas otras dinámicas no tan lógicas, no tan racionales que tienen lugar en la empresa, por la familia, sino que ayude a crear el clima que sea positivo. Yo he visto, y creo que alguna vez he ayudado a alguna empresa en el proceso de entenderse entre ellos. He visto también consultores que lo que han hecho es ahondar en las diferencias. Mira, si me permitís una anécdota. Una vez me llamó un empresario que había sido alumno de un programa Executive Education y que además yo había tenido a sus 2 hijos en otros programas, uno en un máster y otro en otro programa. Y me llama un día, Diego, ¿me tienes que ayudar? Hombre, pues claro, encantado, lo que necesites. Mira, el encargo es, elige a cuál de mis 2 hijos le dejo la empresa, porque entre ellos no se pueden ver, se niegan a compartir y tengo que elegir a uno para la sucesión. Hombre, no, le dije, te ayudo, pero no te voy a ayudar a elegir. Bueno, de esto hará más de 20 años. Pues están felizmente los 2 hermanos trabajando juntos al frente de la empresa. A veces puedes ayudar a cosas que parecen imposibles de combinar a que realmente cambie la visión. En ese caso era evidente, 2 personas muy competentes, muy buenas en lo suyo, complementarias, pero por la dinámica emocional de la juventud que no querían de ninguna manera. Bueno, pues ha sido posible. Yo creo que hay veces que el externo ayuda, hay veces que también he visto externos que en esto no contribuyen tanto. Creo que es una diferencia. Sí, yo en mi experiencia me pasan cosas similares. De hecho,
parte de mi trabajo como mentor de empresa familiar está en generar esos vínculos entre distintas generaciones, ¿no? Padre, madre, hijo, hija, porque tú muy acertadamente hablabas de la empresa familiar gestionada por el, ¿cómo decías? Por los primos, ¿no? El sindicato de primos. Sindicato de primos, ¿no? Pero es que luego están los cuñados. y aquí cuando empezamos a mezclar, pues obviamente, ¿no? Tu esquema ya lo ponías en evidencia, ¿no? Cuando empezamos a mezclar intereses distintos que son ajenos a la empresa, pero que interfieren o influyen de una forma directa, esto es muy complicado. Y a veces la familia lo que sucede es que se despista por el camino, ¿no? Tiene una mirada fuera de la empresa, donde tiene otros intereses, otras sensibilidades o aprietan. Yo creo que a veces lo que nos toca a estos acompañantes es intentar recentrar el balón, mantener el balón en el terreno de juego y no sacarlo fuera de la pista, ¿no? Sucede también que a menudo yo diría que mi recomendación suele ser en todas las empresas, sean o no familiares, que tengan un consejo donde les permita comprender en reuniones de trabajo y de pensamiento los ámbitos distintos en los que se mueve la empresa, ¿no? La empresa se mueve en un ámbito económico. Obviamente el producto, la fabricación, lo que hacemos en la compañía es muy importante y trasciende a cualquier mercado y cualquier moda, ¿no? Pero hay un razonamiento jurídico. La empresa es una persona jurídica y yo creo que tiene que tener un soporte jurídico. Tiene que tener una ayuda y un soporte también de mercado. El mercado cambia, es decir, la máquina esa que fabrica esa pieza puede que no cambie en siglos, aunque cambia obviamente, pero el mercado cambia a la mañana siguiente, ya nos ha cambiado el mercado, con lo cual hay que tener un... Y la tercera es esa especie de aglutinador de masilla de las personas, de los recursos humanos, pero no como recursos, sino como sentidos humanos y también de los humanos que forman la familia, ¿no? Yo creo que esa capacidad de modular el diálogo, cómo nos hablamos, el respeto, que a veces la confianza hace que se pierda el respeto de tratar a la familia, el cómo vemos a nuestros progenitores o cómo vemos a nuestros descendientes, es también algo importante, porque vivimos con ellos, por ejemplo, desde cuando gateaban, ¿no? Y tenemos que aprender a ver cómo desarrollan y maduran, cómo dialogamos con ellos en las distintas etapas, por ejemplo, de nuestros hijos, ¿no? Y esto también es importante, yo creo que es un papel fundamental también para este tipo de acompañante o de mentor. Sí. Hay elementos que son puramente de sensibilidad y que a veces el externo, si lo hace bien, ayuda a que se vea. Déjame que os ponga un ejemplo. Muchas veces es verdad que el fundador no se quiere retirar. Y dices, bueno, pero ya con la edad que tiene, le tocaría. Además, es que si no, el otro no. La empresa requiere una renovación, todo está a favor, pero esa persona no quiere. Y acaba creándose un entorno donde parece que esa persona es malvada y se niega. Yo a veces le pido a la generación más joven que le miren a la cara, que le miren el rostro, que es una persona que ha fundado eso con su mérito, que ha trabajado toda la vida y ahora quieres que el martes que viene ya no vuelva. Por ejemplo, si tú tienes una visión un poco más amplia de esas necesidades como persona y además de la realidad, de lo que aporta esa persona, a lo mejor has creado un consejo de administración y esa persona, el fundador, va a retirarse como CEO en el día a día, pero va a seguir presidiendo un consejo de administración. O a lo mejor ya ni preside el consejo, pero has creado el consejo de familia. Y pues trimestralmente va a haber una reunión donde se van a discutir otras cosas. O has creado una fundación. En vez de los temas de RSC ya los hacemos desde dentro. No, he creado una fundación y esa persona ahora preside la fundación. Hay muchas cosas que se pueden hacer para favorecer una transición y que sea progresiva y cuidar a la persona que ha montado la empresa. Y lo mismo al revés, ¿eh? A veces los padres necesitan la sensibilidad de mirar la cara a los hijos, entender sus necesidades y ver que hay cosas que se pueden hacer distintas. Y algunos temas son culturales. En este país tenemos una ansia de mantener el control de todo que nos hace mucho daño. En otros países yo veo más facilidad. O sea, si la empresa crece, crea divisiones, por ejemplo.
con cuentas de resultados independientes. Siempre podrás poner a un hijo al frente de una de esas divisiones y se podrá entrenar sin poner en riesgo la viabilidad de toda la compañía. Si quieres mantener el control absolutamente centralizado, es todo o nada. Haces mucho más compleja esa sucesión. Yo creo que hay un montón de cosas que simplemente hacer a la empresa consciente de esas posibilidades le puede ayudar un montón en su éxito a largo plazo. Sí, yo creo que una de las cosas fundamentales en la gestión de la empresa familiar es la gestión de las conversaciones difíciles, ¿no? ¿Cuándo lo afronto? Cuando le planteo a mi padre que hay que ir tomando distancia. Yo digo muchas veces que en la empresa familiar industrial el fundador acaba siendo el director de mantenimiento, porque lo tienen distraído por planta, ¿no? Viendo cómo están colocados y el orden y limpieza y, en fin, esa máquina que todavía funciona, que parió él y que tal, ¿no? Y es como muchas veces el jefe de mantenimiento, ¿no? Pero yo creo que las conversaciones difíciles, las conversaciones en entornos, digamos, relajados, fuera de la empresa. Y no hablo de la comida de Navidad, hablo de buscar esos espacios específicos para poder abordar estas decisiones de futuro que no son tangibles y que son difíciles de explorar, porque nadie piensa en que se va a morir un día, ¿no? El empresario se cree eterno, ¿no? Como un adolescente que se creen eternos, ¿no? Se creen inmortales, ¿no? Pues yo creo que afrontar eso, pues a todos nos cuesta. En la empresa familiar es un deber, ¿no? Es un deber, además. Ahora que hablamos de sensibilidades, ¿hasta qué punto las emociones interfieren en la toma de decisiones claves en una empresa familiar? Bueno, yo creo que son fundamentales, pero es que tenemos una tendencia a verlo como algo negativo. Conocéis que hay estos experimentos que se han hecho, bueno, experimentos no, pero digamos estudios que se han hecho con personas que han tenido un accidente grave y se les ha dañado distintas partes del cerebro. Cuando a alguien de alguna manera se le anula la parte del cerebro más responsable de las emociones, no se convierte en ese personaje de Star Trek que era súper racional, ¿no? No, se convierte en incapaz de tomar decisiones. La emoción es fundamental para decidir entre A y B. La razón te acompaña, pero la emoción es necesaria. Entonces, no es algo malo. Lo que no puede ser es que domine, se pierda el respeto, se pase por encima de otras cosas, y eso hay que encauzarlo. Pero siempre van a estar ahí. O sea, si intentamos que no haya el elemento emocional que es la base de la familia, no triunfaremos, porque van a estar ahí. Hay que encauzarlas adecuadamente. Mira, yo que tengo hijos y adolescentes ya, pero que muy recientemente eran niños, a mí me gustó mucho y veía mucho con ellos una serie que fue película, y yo creo que llevan ya 2 o 3 secuelas, ¿no? Que era Cazador de Dragones. Una película de animación fantástica, estupenda y tal. La historia es basada en la historia de una empresa familiar. El vikingo, digamos, dominante, el jefe de la tribu, era un tío rudo, robusto, valiente, invencible, ¿no? Y era tradición en esa aldea cazar a los dragones. Cazar a los dragones porque se comían a sus ovejas, porque echaban fuego por los dientes y tal. De pronto el sucesor, su hijo, tenía tendencia a parecerse a la madre, ¿no? Pero no por ser madre, sino porque su complejidad era pues más fina, más débil, no era ese hombretón rudo, ¿no? Y él llega a comprender, el hijo llega a comprender los dragones hasta el punto que se hace amigo con un dragón además de una especie poderosa en el mundo de los dragones, ¿no? El proceso de cambio de mentalidad, el proceso de diálogo, de experimentación, de comprensión de un entorno cambiante entre yo soy un vikingo rudo y que mato, cazo dragones, contra la nueva generación que al no ser ruda tiene una mirada en su entorno distinta y acaba domando los dragones y logrando que sean parte fundamental de la vida de esa aldea. Eso es pura sensibilidad. Sí. Y yo creo que aquí esta película o esta trilogía lo que relata es precisamente esta dinámica donde además hay no solamente un cambio de generación, sino también un cambio de estilo de liderazgo. Y toda la aldea
entendámosla como la parte que forma, los que forman parte de la empresa, tienen que comprender y entrar en el nuevo estilo de liderazgo, ¿no? Con lo cual, fíjate tú lo complejo que puede ser, y perdonadme que haya hecho esta analogía, lo complejo que puede ser esta transmisión, esta sensibilidad de ayudarnos a comprendernos los unos a los otros, ¿no? Dentro de este cambio generacional de la empresa familiar, ¿no? Muy buena analogía, pero déjame que te añada una cosa, porque bueno, cada cual tiene su visión. Es absolutamente cierto. O sea, sin una sensibilidad, ese cambio no se hubiera producido. Al final hace falta cambiar el estilo de dirección. Pero fíjate que hay un cambio de estrategia. O sea, lo que hay ahí también sí, es una generación joven que ve que hay otra estrategia posible. Si podemos trabajar bien el tema de la estrategia en la empresa familiar, muchas veces es la forma de quitarle hierro a esas emociones que si no nos anulan. En lugar de convertirlo en tú eres así, yo soy asá, o el estilo adecuado es este o el estilo es el otro, es mira el entorno, hay otras posibilidades y las nuevas posibilidades requieren estilos distintos, ¿no? Es mucho más fácil para todos los actores cambiar cuando has visto que hay una estrategia distinta y posible. El libro justamente va por esa vía. O sea, hay otras que han sido ya muy trabajadas. La mía lo que intenta es aportar esta visión de, fíjate qué útil va a ser el proceso de pensar la estrategia si quieres gestionar las emociones, si quieres gestionar el liderazgo, si quieres llevar a cabo una sucesión con éxito. Esto es interesante. Perdona, Montse, pero es muy interesante porque, es decir, tú pones el foco en la estrategia como palanca para continuar con la empresa familiar. Es decir, trabajar desde esta nueva visión o esta nueva consideración y poder usarla para transformar o para evolucionar la empresa familiar. Sí. En vez de la emoción, que no la vamos a quitar, que os decía, que se canalice en la generación en el poder versus la generación nueva, o yo versus mi hermano, o yo y el resto de primos. No, tenemos un problema común, que es pensar bien la estrategia. Trabajemos juntos para enfrentarnos al mercado, que es donde están los dragones, es donde está el problema. Si podemos hacer eso, canalizas mucho mejor las energías, que si no, se convierten en luchas de ego en la empresa familiar. Eso tiene mucho sentido. Me recuerda, Diego, en la empresa familiar, por ejemplo, la empresa familiar cotizada. En el momento en que la empresa familiar aparecen socios en los que no tienen ningún interés en la sucesión, sino en el rendimiento de sus capitales, primero que el CEO toma una dinámica completamente distinta. El CEO en una empresa familiar perteneciente a la empresa familiar debe responder a la familia. El CEO en una empresa cotizada debe responder a los socios. Hemos visto propietarios y fundadores de empresas familiares que han sido despedidos por su consejo, ¿no? Por ejemplo, a Steve Jobs. Sí. Todos conocemos esta historia, para no irnos a pymes de nuestro alrededor que no conocemos, pero, por ejemplo, en el caso de Apple, ¿no? Fue el propietario fundador de una empresa cotizada con un CEO, con unos accionistas con poder, que lo echaron. Luego lo recuperaron, pero esto es la historia, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. Poner el foco en la estrategia nos permite gestionar, posiblemente estés de acuerdo con esto, o confírmame si es esto, nos permite gestionar la empresa desde una visión mucho más ejecutiva y no tan emocional, como decías, sino mucho más orientada a ganancia, a ese beneficio, a ese, ¿no?, reparto de dividendos, con lo cual puede darse la situación de la empresa familiar, donde la familia ya no gestiona la empresa familiar, sea o no sea cotizada. Totalmente de acuerdo. Esta es la idea. Yo lo digo en términos de la empresa familiar, de esta manera se gestiona más profesionalmente. Exacto. Sea miembro de la familia, el director general, o no lo sea, pero ese elemento externo de atención al mercado o de atención a otros accionistas es la palanca que necesito para mirar hacia el exterior, que es donde están los problemas de verdad. Los interiores tenemos que resolverlos, pero no debería ser la gran dificultad. Y muchas veces ese proceso de pensar la estrategia permite realinear esos conflictos y centrarlos. Yo he tenido algún caso de empresa que les recomiendo la entrada de accionistas financieros.
Si quieren mantener el control, pues minoritarios. ¿Pero por qué? Porque esa exigencia te ayuda a profesionalizarte. Ya no decides las cosas de la misma manera, sin dar explicaciones, sino que tienes que darlas. Las tendrías que dar igual a los miembros de la familia que son accionistas y no trabajan, pero tendemos a pensar que no es necesario. Cuando tienes un inversor financiero, claro que te lo va a exigir. Y te va a exigir mucho más rigor en la toma de decisiones. Y eso acaba siendo mucho mejor a largo plazo para la empresa familiar. Sí, sí. ¿En qué momento dirías que es imprescindible para una empresa familiar que se produzca ese cambio, esa profesionalización, ese entrar personas externas? ¿En qué momento hay que decir, aquí hay que parar y hay que tomar decisiones? A ver, yo soy de los que piensan que muy pronto, muy pronto. Fíjate que, por ejemplo, ya cuando una empresa todavía es familiar por intención, pero todavía no hay ningún miembro de la nueva generación trabajando, cuando empieza a crecer de verdad, porque tiene éxito. O sea, pensemos que un fundador tiene ese problema cuando ha tenido éxito. Si no lo tiene, si no ha acertado, no hay ningún problema, no hay nada que discutir, aquello no va a continuar. Pero si tiene éxito y le va bien, crece. Hay un momento en que tiene que empezar a delegar mucho más. Algunos dan el salto, otros no. Ahí ya estás teniendo un problema que no es todavía puramente de empresa familiar, pero si no pasas esa fase, ni te plantees lo que viene después. Ahí ya el pasar de tener, no, yo la estrategia la tengo en la cabeza. No. Pasar de eso a un proceso más formal, a delegar algo más, a crear un pequeño equipo directivo, ya estás preparándolo para la siguiente fase. Y todavía ni hablas de que entre nadie. Pero si eso no lo superas, no llegarás a lo otro. Desde muy al principio yo creo que esa profesionalización es necesaria. Y además yo añadiría otra cosa, Diego, no sé si estás de acuerdo conmigo, y es la importancia de que las nuevas generaciones tengan posibilidad de conocer algo que no es la empresa familiar. Yo creo que es importante porque cuando los esquemas de las generaciones que llegan están solamente supeditados al esquema que han vivido de sus progenitores, dejádmelo decir así, es un sesgo clarísimo, ¿no? Es decir, las cosas siempre se han hecho como ha hecho mi padre o mi abuelo, etcétera, etcétera. Yo creo que es importante también esa responsabilidad o madurez de que quien tenga que delegar la empresa esté debidamente formado y preparado y conozca mundo, ¿no? De alguna forma. Y es muy habitual, yo lo he hecho, yo he pedido a propietarios de empresas que no acelerasen el proceso o no tuviesen prisa en el proceso de incorporar a sus hijos a la empresa, sino al contrario, oye, que salgan, que tengan jefes cabrones, ¿no? Perdón, que tengan jefes duros, que se enfrenten a una realidad, que lo vivan, que tengan éxito fuera y que luego regresen a la empresa, ¿no? Así es. De hecho, dedico algunos capítulos a este tema de la preparación del sucesor y hay un consenso absoluto. Y lo ves en el día a día cuando trabajas con empresas de este tipo. Que no haya trabajado un sucesor fuera a veces puede darse y por necesidades de la vida, pero no es de ninguna manera lo recomendable. Ese proceso de aprendizaje es lo que le permite a esa persona ser mucho más profesional cuando entra. Perdonadme que vuelvo a la misma palabra, ¿no? Pero no es que no sea familiar, es que ha aprendido a gestionar profesionalmente. Y todos necesitamos cambiar de empresa, cambiar incluso de sector para estar preparados para eso, para gestionar de una forma más profesional. Hablando todavía de esta profesionalidad, antes nos decías, ¿no? Esos 3 modelos que hay de empresa familiar, el del dueño director, el de los hermanos, el de los primos. ¿Todavía existen esa mentalidad en algunos dueños de empresas familiares que se les pasa por la cabeza que profesionalizar es perder identidad? Bueno, yo creo que sí, lamentablemente. Bueno, no sé si piensan que es perder identidad, pero es que me remito a lo que mencionaba antes. Alguien que ha tenido... Tenemos que ver las cosas desde el punto de vista de la persona, ¿no? Alguien que ha creado la empresa, que cuando empezó estaba solo. Después algunas personas que le ayudaban, pero poquitos. Que lo esencial siempre lo ha llevado él. Está tan acostumbrado a decir, es que se ha de hacer así. Y así es una forma en la que yo lo veo muy claro, pero lo tengo solo dentro de la cabeza, que es que ni conciben hacerlo de otra forma. Yo creo que no es
ni una preferencia, es que no ven otra posibilidad. Por eso también, a veces una de las cosas que ayuda mucho a las empresas familiares, en la época que monté un programa de formación sobre esto, iba muy bien que viniesen juntos. Empresas familiares estaban en fases distintas, pero todos cuando empezaban a hablar se daban cuenta de, caray, yo pensaba que era único y esto es exactamente lo que te pasa a ti y a ti y a ti también. Los problemas son los mismos. Y ese verlo reflejado en otros muchas veces les ayuda mucho a entenderlo. Los externos ayudan y el ver a otros empresarios en situaciones parecidas también ayuda muchísimo. Sin duda alguna. Las nuevas generaciones están cambiando la forma de entender realmente la empresa familiar. Sí, a ver, sí y no sé, a ver, es pronto para decir qué está pasando y cómo acabará esto. Más que la forma de gestionar, yo diría que lo que se está viendo es, por un lado, un cambio de valores. El empresario que fundó la empresa hace tiempo y que ahora está en fase de sucesión, normalmente tiene una ética del trabajo muy acentuada. El trabajo, la empresa lo es casi todo. Quiere a su familia con locura, pero la dedicación, el tiempo se emplea en el trabajo. Y muchas veces las nuevas generaciones dicen, no, yo quiero un equilibrio. Y ese empresario saliente no ve posible ese equilibrio con los requerimientos de la empresa. Y ahí se produce un problema muy grave. Y muchas veces es simplemente que ya ni quieren trabajar en la empresa familiar, ni quieren tenerla. Por eso os decía que yo el cambio más acentuado que he visto en estos años es el porcentaje de empresas que ya dicen es imposible, mis hijos no quieren seguir, vamos a venderla. Repartiremos el patrimonio, pero no la empresa como tal. Esto es, y repito, no es algo, creo, de lo que estar orgullosos, porque lo que está sucediendo es una avalancha de compra por parte de empresas, sobre todo de otros países, que vienen y adquieren. Pero perdemos control de la economía. Si nuestras empresas no crecen y se hacen grandes, sino que son vendidas, quizás haya la misma riqueza económica, pero desde luego no el mismo dinamismo empresarial. Sí, sin embargo, también existe, y por poner un poco de luz, Diego, si me permites, existe esa redención, ¿no? Es decir, yo estoy viviendo generaciones de mi edad que después de pasar por otras profesiones, incluso te diría, médicos y profesores y tal, ven en un momento dado amenazada la continuidad de la empresa porque se dan cuenta cuando miran a su familia que se está haciendo mayor y actúan, yo lo estoy viviendo, y no en una ni en dos veces, sino en varias veces en el mismo momento, vemos a nuestros padres mayores y sentimos la responsabilidad de continuar con su legado, ¿no? Porque creo que decía, un rey de esos romanos decía, el problema de mis herederos es que se gastan mi patrimonio, ¿no? Entonces, de alguna forma, la responsabilidad de no gastarnos el patrimonio, sino contribuir para hacerlo crecer y tal, yo creo que también en esta, digamos, momento socioeconómico que estamos viviendo de la cultura del emprendimiento, ejerce un efecto llamada a reemprender la empresa familiar, ¿no? Y esto yo creo que da brotes verdes y sobre todo en un momento en que necesitamos que haya cierta dinámica económica local, ¿no? Y que se promueva la industria en lo local, en el territorio, en el país, y de alguna forma, pues esto yo creo que también se está produciendo, ¿no? Es decir, por un lado está el emprendedor youtuber, dejádmelo decir así, que se va a Andorra y que, bueno, emprende, que no es industrial y que emprende desde el contenido, pero cuando existe esta empresa, tal, hay también una ola de responsabilidad a volver a la empresa. Y yo quería añadir a lo que comentaba Diego, que es importante también entender que durante la empresa industrial, y si hablamos de la última revolución industrial, permaneció igual durante 100 años, ¿no? Y hoy los cambios se suceden mucho más rápido, ¿no? Nada permanece igual durante mucho tiempo, ¿no? Con lo cual, aquí también hay un esfuerzo, las nuevas generaciones tienen que hacer un esfuerzo de mirar a sus fundadores también desde este consentimiento, ¿no? De decir, oye, tenemos que comprender que la estrategia debe cambiar porque el entorno cambia a una velocidad mucho más rápida. Ya estamos en tiempo, ya lo vamos a dejar aquí, nos quedan nada,
10 segunditos, ¿algo más que añadir, Diego? No, yo creo que la empresa familiar es muy importante y seguirá siéndolo. Y efectivamente hay luces, hay mucho, aunque hay elementos de preocupación, elementos de esperanza. Pues yo felicitar a Diego por este nuevo libro, que seguro que será un magnífico regalo de Navidad o de Reyes. Muchas Pues gracias. Uriol, Diego, no os digo hasta la próxima semana porque ya no nos vemos hasta después de Reyes, así que aprovecho para desearos unas felices fiestas a los dos, que os vaya todo muy bien y nos vemos de nuevo, pues ya digo, el año que viene ya. Hasta el año que viene. Muchas Hasta el año que gracias. viene, muchas Felices gracias, fiestas. Y a todos, nosotros volvemos mañana, así que les espero como siempre en Capital Empresa. Así que hasta mañana y feliz día.